¡Qué chula es Puebla! Un programa radiofónico que va al encuentro con nuestras raíces y que no marca frontera entre Estados Unidos y México. ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué chula es Puebla! Noticias, música, gastronomía, cultura. Un espacio para la comunidad de poblanos en Estados Unidos y todo el mundo. ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué chula es Puebla! ¡Comenzamos! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! Amigos, muy buenos días. Les saluda su amigo y servidor Rafael Sorcia Rodríguez. Bienvenidos a una emisión más de su programa ¡Qué chula es Puebla! Y el día de hoy tenemos, como cada semana, bastante información. Estamos muy contentos porque estamos transmitiendo desde cabina, aquí desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones y, bueno, en particular desde SET Radio, ubicados en la vía Atlixcáyotl, en la zona Angelópolis, y ahorita llegando sobre el tiempo porque hay una carrera, deportiva entre que duatlón, me parece, que está llevando a cabo precisamente en esta zona de la ciudad. Eso es bueno en el sentido de que cada vez ya la reactivación económica que tanto pues se está buscando, que tanto se está fomentando a través de eventos deportivos, eventos culturales, diferentes actividades que permitan precisamente dotar nuevamente de ese dinamismo a la ciudad, al estado sobre todo, y continuar con esta campaña que lleva meses y que en verdad es un esfuerzo de muchos actores en la entidad, que es nada más y nada menos que Reviva Puebla. Y ahora más que nunca se requiere de esta labor de todos en la difusión, en incentivar, en dar quizás promociones, en el caso de los negocios, promover, por supuesto, el consumo local, y esta es la idea, ¿no? Y por otra parte, no olvidarnos de que pues la pandemia no ha acabado y el virus como tal no acabará. Entonces, por el momento se lleva un muy buen avance respecto a la vacunación, respecto a los índices relacionados con esta pandemia. Se ha tenido una gran mejoría, pero no se debe de bajar la guardia. Todavía no hay un aviso oficial de las autoridades que indique que ya no se debe tener ningún cuidado. En los últimos días, precisamente a través de el último exhorto, el último comunicado del gobierno del estado, las últimas indicaciones, donde ya no es obligatorio como tal el uso del cubrebocas en exteriores. No obstante, todavía hay muchos sitios en interiores. Es el caso, por ejemplo, aquí del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, donde el uso de cubrebocas es obligatorio por obvias razones. Y esto lo comento porque han surgido pues noticias, comentarios también. He escuchado de gente que dice, pero el gobernador dice que ya no es necesario el cubrebocas. Y es parcialmente correcto, no es necesario, o ya hay la indicación de que el decreto que obligaba, ¿no?, el uso obligatorio más bien en áreas públicas, ya no es necesario pues al aire libre, pero todavía en espacios cerrados sí. Después de esta aclaración, pues damos paso a nuestra entrevista del día de hoy, y para ello pues vamos a remontarnos a la historia. Recuerden que aquí en Qué chula es Puebla tratamos temas pues históricos, tratamos temas por supuesto también relacionados con la migración, el fenómeno migratorio, las tradiciones del interior del estado de Puebla, y hoy toca precisamente este factor histórico. En particular, el tema es el campo de aviación de la ciudad de Puebla, y para contarnos más al respecto, tenemos como invitado al maestro en historia, Víctor Alfonso Castillo Rodríguez. Muy buenos días, maestro, ¿cómo se encuentra? Hola, muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Perfecto, maestro. Pues aquí en nuestro auditorio Qué chula es Puebla, que nos escuchan en las diferentes estaciones hermanas, también al interior del estado y por supuesto en el 105.9 en Puebla Capital, siempre nos interesa, ¿no?, saber esta Puebla antigua, en este caso en la ciudad de Puebla,
¿Y qué nos puede comentar sobre el campo de aviación de la ciudad de Puebla? Es un tema bien apasionante, ¿no? Puebla es una ciudad histórica en muchísimos sentidos. Es una ciudad colonial, es un experimento muy bien diseñado por los españoles. Pero el campo de aviación es parte de una historia más contemporánea. ¿Dónde estaba el campo de aviación? Bueno, no sé si algunos lo sepan, pero se ubicaba en lo que actualmente es el Parque Ecológico. Entonces, es un espacio que dejó de ser, pero sigue estando. El campo de aviación de la ciudad de Puebla se abre oficialmente a las operaciones el 6 de abril de 1929. Y bueno, podemos, por ejemplo, encontrar algunos datos muy interesantes. En el primer informe de gobierno del gobernador Leónides Andro Almazán, publicado en el periódico La Opinión, el 27 de enero de 1930, arroja datos que nos permiten ir encontrando este espacio. Por ejemplo, puedo decir que las obras que se comenzaron a hacer para darle forma al campo de aviación iniciaron el 5 de marzo de 1929. Y bueno, son obras muy sencillas, sencillas comparado a lo que nosotros hoy podemos pensar que es un aeropuerto, ¿no? Creo que a lo mejor tendría que aclarar, un campo de aviación era un espacio destinado para las operaciones aeronáuticas, o sea, para los despegues y aterrizajes y resguardo de aviones de la época. Y bueno, las obras en este sentido que iniciaron en lo que hoy es el Parque Ecológico, al oriente de la ciudad, pues eran, por ejemplo, el deshiervado del terreno, ¿no? El compactado de la tierra, el trazo de la pista, un rascado, por ejemplo, de zanjas para tratar de drenar el espacio que está destinado para aterrizajes, colocación de postes de madera, que era con lo que se iba a delimitar el campo de aviación, señalética, bien interesante, la señalética del momento es formaciones de piedra, por ejemplo, un círculo de 50 metros de diámetro formado con piedras, o por ejemplo tenemos el nombre de la ciudad marcado con piedras precisamente, me parece que era algo así como de 4 por 15 para que desde el aire se pudiera observar, ¿no? Entonces las obras pues eran sencillas, pero eran las obras que se hacían en el momento para generar espacios donde se pudieran operar aeronaves. Fíjense que el primer avión que aterrizó en el campo de aviación lo hace precisamente el 6 de abril de 1929, por eso digo que es la fecha en la que abre operaciones. Dentro de lo que podemos platicar, fíjense que uno de los grandes cronistas de la ciudad de Puebla marcaba que, bueno, hablamos concretamente de la obra Historia Compendiada del Estado de Puebla, en la que Cordero y Torres nos decía que se abría a las operaciones en 1926. Y tal vez por ahí hubo un pequeño error de transcripción o de dedo, ya que el inicio oficial, según lo marca el gobernador, es en 1929. Y fíjense que esto también es bien importante porque el proyecto que da forma al primer espacio aéreo, al primer aeropuerto de México, se abre en el 28. Es decir, Puebla, un año después, también está abriendo su espacio aéreo. Y si se dan cuenta, si nos remontamos, México alcanza a integrarse a la vida aeronáutica muy rápido, ¿verdad? En 1910 tenemos el primer vuelo de un avión en México. Y bueno, ya 15, 18 años después estamos operando en Puebla, que es bien importante porque pues quiere decir entonces que se está empezando a abrir el ámbito aeronáutico para nuestro país. Fíjense que hasta el momento del informe, Andro Almazán nos cuenta que el campo de aviación había contado con 142 aterrizajes y un accidente derivado de la falta de pericia del piloto, que no fue el único de la ciudad. Hubo otros accidentes antes de que se instalara el campo de aviación, porque antes de que estuviera este campo de aviación, hubo algunas exhibiciones en el bosque de Manzanilla, vino la compañía mexicana de aerotransportes, me parece, la escuadrilla aérea
lo que sería las bases del ejército, bueno, de la Fuerza Aérea Mexicana, hicieron también exhibiciones en la ciudad. Es decir, ¿por qué lo comento? Porque pareciera a veces que la aviación es muy lejana a nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro aeropuerto actualmente está a 27 kilómetros, más o menos 30 kilómetros de la capital. Sin embargo, para este momento teníamos un espacio, un puerto aéreo que estaba operando a solo 8 calles de la ciudad, o sea, 8 calles del zócalo de la ciudad, con toda la intención de tener una conexión cercana, es decir, que pudieras incluso llegar a pie al campo de aviación. Y fíjense que para este primer momento se instaló una torre de señales, no podemos decir una torre de control porque no es tal cual, es una torre de señales que estaba hecha con ladrillo y curiosamente adornada con talavera. Y esta talavera era donada por la sociedad en general, pero entre ellos es a lo mejor importante destacar que parte de esta talavera se donó por la familia Uriarte. Entonces, podemos ver cómo hay una interacción de distintos sectores sociales, porque no solamente fueron las familias ricas, ¿no? Hubo personas cercanas al campo de aviación, digo, cercanas en el sentido de que se empezaban a crear colonias, que a lo mejor donaban mano de obra para la construcción de una barda más adelante, ¿no? O que a lo mejor cooperaban para la compra de una veleta, una veleta orientadora. Y entonces la aviación, para principios del siglo XX, para 1930, pues es un ámbito cercano a los poblanos. Fíjense que el 16 de abril de 1931, Puebla festejaba su 4º centenario, o sea, los 400 años de su fundación. Y por supuesto, el recién creado